El 15 de febrero de 2019, los alumnos de Historia de España y de Historia del Arte realizamos una excursión a Madrid con el objetivo de entender de primera mano todo lo que ha pasado en nuestro país. La primera parada fue la estación de Atocha. Vamos a realizar un recorrido, si habéis visto, un poco tanto histórico, artístico, literario, sobre la ciudad de Madrid. Y la primera cuestión que os planteaba ahí era sobre la propia ciudad. Si conocéis cuál es el origen, por qué se llama así, a quién se debe que esta ciudad sea la capital de España. ¿Lo conocéis o no? ¿Sabéis de dónde viene el nombre de Madrid? Madrid es una ciudad de origen musulmán. La fundaron los musulmanes en la época del Emirato, ¿vale? Por un nieto de Acerramán I, y se llamó Majerí, que es el nombre del que deriva Madrid. Un rey de la dinastía de los Austrias fue el que la puso como capital, porque antes la corte era itinerante y el que fija la corte aquí en la ciudad es Felipe II. Felipe II, exactamente, ¿vale? En 1561. Y la ciudad a partir de entonces pues va adquiriendo importancia porque se convierte en la sede de la administración, que va atrayendo negocios y un montón de gente que se va instalando en la ciudad, que se va a convertir pues en un centro tanto administrativo como económico con el paso del tiempo. Inmediatamente después nos dirigimos al Panteón de Hombres Ilustres, donde pudimos ver la tumba de importantes personajes de la época de la Restauración, como Sagasta o Cánovas. ¿Vale? O sea, un lugar importante donde reposen gente destacada, bien de la política, del ejército o de la cultura. El proyecto iba a ser más grande. Aquí veis que lo que vais a ver realmente, el claustro era un proyecto mayor, iba a ser una iglesia y una torre, y al final se construyó una parte del claustro y la torre. Y en este recinto vais a ver por la tumba de las grandes figuras de la época de la Restauración. Tenéis la tumba de Canaleja, de Cánovas o de Sagasta. Y el edificio como tal, si os fijáis, es de estilo neobizantino. Es de la época en la que se recuperan los estilos de la época medieval, que neobizantino. Por ejemplo, puede llamar la atención las cúpulas o la decoración de mosaicos. Si entráis y miráis para arriba, la decoración que tiene los de mosaicos en las paredes. De ese mismo estilo es de edificios conocidos el Sagrado Corazón de París. Si habéis estado, conocéis París, el barrio de Montmartre, el famoso barrio de los artistas. Ese es el mismo estilo que el estilo neobizantino, ¿vale? Sagasta, que fue el líder del Partido Liberal, que se alternaba con el conservador en el poder durante la primera etapa de la Restauración. Y si os dais cuenta, es una tumba en la que aparece el personaje tendido, tiene la cabeza una alegoría, recordad las alegorías en arte. En este caso, la alegoría, que lo veis ahí, representa la historia. O sea, la importancia que tiene este personaje, que pasa la historia, con ese libro donde veis que pone historia. Y luego el recuerdo popular a través de este obrero que está ahí sentado, ¿vale? Con los zapatos que parecen más bien alpargatas. La alegoría de la historia y luego también la alusión al pueblo a través de este personaje que veis ahí, sí, acostado. Como podemos ver en las imágenes, estas esculturas que memoran tales personajes están llenas de detalle. Al salir del panteón, dimos un largo paseo hasta llegar al Museo Reina Sofía, emplazamiento en el que se guarda el Guernica. El problema es que dentro del museo no pude introducir la cámara, por lo que no tengo registro firmado del lugar. Sin embargo, mostraré las reacciones de la gente tras ver el asombroso cuadro del Guernica pintado por Picasso. Acabamos de salir del museo donde está el Guernica y vamos a preguntarle al señor Juan Romero qué le ha parecido. La verdad es que ha estado bastante bien lo que es el cuadro del Guernica como tal. Bastante grande, me lo esperaba quizá un poco más chico, pero no, muy grande. Ya lo había visto anteriormente, así que pues no era nada así espectacular que digamos, pero la verdad es que bien. Tenemos aquí ahora a Julia. ¿Qué te ha parecido el Guernica y qué te ha sorprendido más?
Pues me ha parecido un cuadro bastante interesante porque realmente creo que no había visto el cuadro, o sea, lo había visto en plan en fotos y eso, no lo había visto nunca en persona y no me lo esperaba, por ejemplo, tan grande. O sea, es como un cuadro muy grande, me lo esperaba más pequeñito, tipo la Mona Lisa o algo así. ¿Qué os ha parecido el Guernica? Pues me ha parecido más grande de lo que yo pensaba que iba a ser. Ya sabía su simbología, así que verlo en persona me ha gustado porque cuando lo analicé por una fotografía de un libro no me impresionaba tanto como cuando lo he visto hoy. Y nada, pues una representación bastante buena de lo que ocasionó la guerra civil. Pues a mi parecer, en un principio me resultó raro porque no entiendes lo que significa, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Extravagante, pero en el momento en el que te empiezas a fijar en los detalles y comprendes en la situación en la que se creó y por qué se creó, la verdad es que me parece muy interesante el mensaje que quiere transmitir. Una vez calcado el asombro de la gente por el tamaño del cuadro, fuimos al barrio de las Letras. Este barrio tiene su importancia por ser un lugar influyente en los grandes escritores en lengua castellana de todas las épocas. A lo largo de las aceras se pueden apreciar enunciados famosos de autores como Bécquer, Zorrilla, Quevedo. Incluso pudimos ver un espejo estrechamente relacionado con el recurrente esperpento de Valle Inclán, como se puede ver en Luces de Bohemia, donde los personajes se ven deformados, siendo esto una referencia a la realidad de la sociedad española del momento, o un bar al que Benito Pérez Galdós se refiere en su Fontana de Oro. Que ahí es donde se pone que es el lugar donde matan a Canaleja. Por ese Canaleja hemos visto su tumba, el Panteón, que es uno de los 3 presidentes del gobierno que matan atentados, pues ahí fue donde lo mataron, que antiguamente era una librería. ¿Vale? Y tras una breve pausa para comer, fuimos al Palacio de Congresos, donde no pudimos entrar, pero pudimos observarlo desde fuera. Tras el congreso vino el Museo del Prado, donde tampoco tuvimos la oportunidad de grabar nada dentro. Sin embargo, pude registrar múltiples archivos de audio del profesor Juan Antonio comentando detalladamente las obras. Dejaré las más importantes. La muerte, una especie de triunfo de la muerte. Es como una especie de epidemia de peste que se cierne sobre el mundo, ¿no? Y los engulla a todos. Es el triunfo de la muerte de Bruegel, de Peter Bruegel. Entonces, bueno, es una época, la crisis está bajo medieval, ¿no? La época de las grandes epidemias de peste negra y de una sociedad que vive ahí atenazada por esa omnipresencia de la muerte, ¿no? Entonces, como una especie de legión de esqueletos que avanzan como si fuera un ejército en formación con sus escudos y la sociedad humana pues es arrollada por ella. Unos reaccionan con horror y otros reaccionan, bueno, pues disfrutando del momento hasta que la muerte llegue. El tema del Carpe Diem. El tríptico del Jardín de las Delicias, los castigos infernales están representados en la tabla de la izquierda. Las otras dos, lógicamente, pues hay que leerlas como una historia continua, ¿no? En la primera está el paraíso terrenal. Lo que pasa es un paraíso un poco particular porque está poblado de seres monstruosos, hay veces seres fantásticos y la armonía entre las especies no es total porque hay seres que se comen unos a otros o se persiguen unos a otros. Tiene elementos inquietantes para ser un paraíso. Hay un ser así como felino que está cazando otro animal suspendido de la boca, otra que parece una especie de mangosta o algo así, perseguido por un cochino que está protegiendo a sus crías. Y luego a la derecha es el castigo del infierno, que es un infierno en el que se castiga al principio el goce de los sentidos, porque está lleno de instrumentos musicales, un infierno musical, sonidos que se supone que serán sonidos chirriantes, desagradables, ¿no? Que producen tormento al que hay incluso una oreja, ¿no? Una oreja aludiendo al sentido del oído. Y la tabla del centro es la más problemática de interpretar, lógicamente hay que leerla en el conjunto de las otras. Lo que hay es como una especie de carrusel en el centro de seres que cabalgan a lomos de animales. Personas cabalgando a lomos de animales en principio significa personas que se dejan de llevar por sus pasiones instintivas, ¿no? Por la parte instintiva de la persona. Cabalgan a lomos de animales, se dejan llevar por la parte animal de les. Y luego gozan, en principio gozan, ¿no? Se abrazan, se besan, están desnudos. Como si fueran inconscientes del pecado, comen los frutos, está todo lleno de frutos rojos que también aluden al placer de los sentidos, ¿no? El sentido del gusto, el dulzor de la fruta, frutas gigantes, pájaros cantores que pueden aludir también al sentido del oído. En principio gozo de los sentidos, pero en un ambiente como de inconsciencia sobre todo. Y luego las arquitecturas son arquitecturas típicamente fantásticas, ¿no? Construcciones que la impresión primera que dan es inestabilidad. En vez de estar asentadas sobre bases firmes, están asentadas sobre bolas que se pueden
tumbar en cualquier momento, ¿no? Y la interpretación que se le puede dar a esto, hay una interpretación, bueno, digamos más inmediata, más sencilla. Dios crea al hombre en el paraíso y una vez que pierde el paraíso terrenal se entrega al goce de los sentidos, y el entregarse al goce de los sentidos pues al final te lleva al castigo infernal. Hay otras interpretaciones más complicadas, las hay a cientos, ¿no? Es un cuadro que ha sido muy estudiado y es muy enigmático. Al final de la visita, tras el Museo del Prado, fuimos al sitio exacto donde se tendió una emboscada al presidente Prim en el Sexenio Democrático, la antigua calle del Turco. Montan la emboscada, que fijaos lo distinto que es al siglo XIX, que eran calles oscuras con casas viejas, a lo que es ahora. Y aquí lo podéis ver, que realmente para lo importante que fue Prim, hasta hace muy poco no se le puso la placa para recordarlo en el lugar donde murió, que después se lo llevaron en un coche de caballo a su residencia, que es el Palacio Vista Hermosa, que habéis visto ahí. Para finalizar el reportaje voy a recopilar todas las entrevistas realizadas en el viaje, tanto alumnos como profesores. ¿Qué os parecen este tipo de excursiones? De ir a visitar la historia y el arte de primera vista. Pues me parece bien porque nosotros en nuestro caso, que somos alumnos de Historia del Arte, pues nos sirve para entender mejor la asignatura, para también interesarnos más por ella y que nos sea más fácil estudiar. Y que luego siempre hay que tener un poquito de cultura sobre estas cosas y no tomar el arte como algo tan callejero como a veces se toma, ¿no? Y no sé, me parece bastante bien. Además que sirve para conocer, por así decirlo, otros lugares, porque Madrid nos cae lejos. Además, te das cuenta de que no es algo que solo se estudia en un papel, ¿no? Que es algo real y que, hombre, no impacta lo mismo ver una obra de arte o un sitio donde ha pasado algo en persona que verlo en un libro, ¿no? Así que yo creo que es bastante importante conocer los sitios para saber sobre ellos, vaya. Pues estamos aquí ahora con el profesor, voy a repetir. Estamos aquí ahora con el profesor José Jerónimo y le vamos a preguntar qué siente al guiar a todos estos alumnos en una excursión tan laboriosa y por qué lo hace. Pues lo hago porque pienso que una de las mejores maneras de aprender no es simplemente dar una serie de contenidos en una clase encerrado entre 4 paredes, sino que pienso la mejor forma de intentarse conocimiento pues frente al propio conocimiento. Por ejemplo, no ver un cuadro en un libro, sino verlo en la realidad. Y de no enseñar tanto desde la teoría, sino desde la práctica. Y luego, pues que en este tipo de salida se da otro tipo de relación, que no es simplemente el profesor que está delante de un grupo de alumnos, que el profesor habla y los alumnos escuchan, sino que se da para que hablamos unos con otros, de otro tipo de enseñanza. Conversación. Otro muy distinto al de estar en el aula. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con el señor Manuel de la Cova, que nos ha acompañado en esta excursión. Y le vamos a preguntar qué piensa de que se hagan este tipo de excursiones y opinión al respecto. Pues mira, el tipo de excursiones didácticas como esta que has planteado José Jerónimo todos los años creo que son necesarias y muy educativas para un nivel tan puesto como el de segundo de bachillerato. No solamente conocer la capital de España, sino también la cultura que nos rodea a todos nosotros. Es muy interesante. Una pena que este año no hayamos podido ver el Parlamento para que veáis cómo son las Cortes y el Parlamento, pero creo que son altamente educativas y satisfactorias. Hasta luego.